Hay algo que la mayoría de las personas consume todos los días, sin darse cuenta de cuánto está afectando su cuerpo. No se ve fácilmente. No aparece solo en los postres o en los refrescos. Está escondido en el pan, en los cereales, en las salsas, en los jugos que parecen saludables y en docenas de productos que nunca pensarías que lo contienen. Se llama azúcar añadida. Y si alguna vez te has preguntado qué pasaría si la eliminaras por completo durante 30 días, la ciencia tiene respuestas muy concretas. Lo que ocurre dentro del cuerpo durante ese mes es mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. Y si quieres entender tu cuerpo de forma sencilla, suscríbete, porque aquí hablamos de salud sin complicaciones. Los primeros 3 días son los más difíciles, y hay una razón biológica muy concreta para eso. El azúcar estimula en el cerebro los mismos centros de recompensa que responden a ciertas sustancias adictivas. Cuando comes algo dulce, el cerebro libera dopamina, la molécula del placer. Y cuando eso se repite todos los días durante años, el cerebro se acostumbra a esa dosis. Cuando el azúcar desaparece de golpe, el cuerpo lo nota. Pueden aparecer irritabilidad, cansancio, dolores de cabeza, dificultad para concentrarse. Estos síntomas se parecen a los de una abstinencia. No porque el azúcar sea exactamente igual a una droga, sino porque el cerebro había aprendido a depender de esa señal de recompensa constante y ahora tiene que reaprender a funcionar sin ella. Esto no es señal de daño. Es el primer paso hacia un cambio real, pero el verdadero problema aparece unas horas después de este periodo inicial, cuando el cuerpo empieza a estabilizarse. Entre el 5.º y el 7.º día ocurre algo importante. Los niveles de insulina comienzan a regularse. La insulina es la hormona que lleva la glucosa del torrente sanguíneo hacia las células. Cuando hay azúcar en exceso de forma constante, el cuerpo tiene que producir cada vez más insulina para gestionar la misma cantidad de glucosa. Con el tiempo, las células se vuelven menos sensibles a esa señal. Eso se llama resistencia a la insulina y es un precursor silencioso de la diabetes tipo 2. Al eliminar el azúcar añadida, el cuerpo empieza a recuperar esa sensibilidad de forma gradual. Las células vuelven a responder con menos insulina, y eso tiene consecuencias en cascada para casi todos los sistemas del cuerpo. Si este tipo de explicación te ayuda, suscríbete, porque entender estas señales puede cambiar la forma en que cuidas tu cuerpo. Alrededor de la segunda semana, uno de los cambios más sorprendentes ocurre en la piel. El azúcar en exceso daña el colágeno a través de un proceso llamado glicación, donde las moléculas de azúcar se adhieren a las proteínas de la piel y las vuelven rígidas y menos funcionales. Menos colágeno funcional significa piel menos firme, más inflamada, con mayor tendencia al acné. Al retirar el azúcar, ese proceso se desacelera. La piel empieza a verse más tersa. La inflamación baja. Muchas personas notan un cambio visible en el aspecto de su piel que no tiene nada que ver con cremas ni tratamientos externos. Viene desde adentro. En esa misma semana, el hígado empieza a recuperarse. Este órgano es el principal responsable de procesar la fructosa, un tipo de azúcar presente en muchos alimentos procesados. Cuando hay demasiada fructosa entrando de forma constante, el hígado no puede procesarla toda y empieza a convertirla en grasa. Esa grasa se acumula en el propio hígado, lo que con el tiempo puede derivar en hígado graso no alcohólico, una condición cada vez más común y que muchas personas tienen sin saberlo. Sin la carga constante de azúcar, el hígado tiene espacio para recuperarse y volver a funcionar con mayor eficiencia. Y aquí viene la parte que casi nadie nota. Al mismo tiempo que el hígado mejora, el intestino también cambia. Dentro del sistema digestivo viven billones de bacterias que forman lo que se llama la microbiota intestinal. Algunas de esas bacterias se alimentan preferentemente de azúcar. Cuando el azúcar desaparece, esas bacterias disminuyen y otras, las que promueven la salud digestiva y la producción de compuestos antiinflamatorios, empiezan a florecer. Esto tiene un impacto en la digestión, en la absorción de nutrientes y también en el estado de ánimo, porque el intestino produce una parte importante de la serotonina del cuerpo, la molécula vinculada al bienestar emocional. Cuando el intestino está mejor, parte del ánimo también mejora. Alrededor del día 20, la energía cambia de forma notable. Muchas personas esperan sentirse más cansadas sin azúcar. Lo que ocurre es exactamente lo contrario. El consumo frecuente de azúcar genera picos de glucosa seguidos de caídas bruscas.
Esa montaña rusa de energía es la que provoca el cansancio de media mañana, la somnolencia después de comer, el bajón de las 3 de la tarde. Cuando el azúcar desaparece y los niveles de glucosa en sangre se estabilizan, la energía se vuelve continua, más plana, menos dramática, pero mucho más sostenida a lo largo de todo el día. Esto lo cambia todo también a nivel cerebral. Estudios han encontrado que una dieta alta en azúcar puede afectar la memoria, la concentración y aumentar el riesgo de estados depresivos. El cerebro funciona con glucosa, pero no necesita los picos extremos que genera el azúcar añadida. Al estabilizarse los niveles, la claridad mental mejora. Los pensamientos se sienten más ordenados, la concentración dura más. Y la estabilidad emocional también se ve beneficiada porque el cerebro deja de operar en modo de crisis constante entre un pico y una caída. La inflamación sistémica es otro de los efectos documentados. El azúcar refinado promueve un estado de inflamación de bajo grado en todo el cuerpo, que puede estar relacionado con enfermedades crónicas como artritis, problemas cardiovasculares y otras condiciones que se desarrollan lentamente con los años. Al retirar el azúcar, los marcadores de inflamación en la sangre empiezan a bajar de forma progresiva. La presión arterial también puede mejorar. Aunque muchos asocian la sal con problemas cardíacos, el exceso de fructosa afecta la capacidad de los vasos sanguíneos para dilatarse correctamente. Reducir el azúcar puede tener un efecto positivo en la circulación y en la salud del corazón, especialmente en personas mayores de 50 años que ya cargan con años de exposición acumulada. Y al llegar al día 30, algo que parecía imposible al principio se ha vuelto normal. Los antojos desaparecen. Los receptores del gusto se han readaptado. Lo que antes parecía necesario, ahora puede sentirse demasiado empalagoso. Esa transformación en la percepción del sabor es una de las señales más claras de que el cuerpo ha roto su dependencia. Y con esa ruptura vienen otros beneficios que se acumulan. Mejor calidad de sueño porque la glucosa en sangre ya no sube y baja durante la noche. Mejor salud bucal porque las bacterias que causan caries se alimentan del azúcar. Y en muchos casos, una reducción de peso gradual porque sin el azúcar, la insulina baja y el cuerpo puede acceder con más facilidad a las reservas de grasa. Vale la pena mencionar que eliminar el azúcar por completo de forma permanente no es la meta de la mayoría de los profesionales de la salud. La recomendación más común es reducirla de forma significativa y sostenida. Estos 30 días funcionan como un experimento personal que permite ver con claridad qué estaba haciendo el azúcar dentro del cuerpo. Si tienes alguna condición de salud, tomas medicamentos para la diabetes o la presión arterial o tienes antecedentes de trastornos alimentarios, siempre conviene hablar con un profesional antes de hacer cambios importantes en la alimentación. Pero para quien pueda intentarlo, lo que queda al terminar el mes no es solo un cuerpo diferente, es también una relación diferente con la comida. Una mayor conciencia de lo que se consume, una capacidad nueva de leer etiquetas y reconocer el azúcar escondida donde antes no se veía, y una experiencia directa de cómo la alimentación afecta el cuerpo de formas que van mucho más allá del peso. Suscríbete y sé parte de este cambio hacia una vida más consciente, más fuerte y con mejor calidad. Imagina a alguien que lleva décadas comiendo de la misma manera, que se levanta con un café dulce, desayuna cereal, come algo con salsa embotellada y termina el día con un postre pequeño que siente que se merece. Esa persona no cree que esté consumiendo demasiada azúcar, cree que come relativamente bien y sin embargo su cuerpo lleva años gestionando una carga de azúcar añadida que nunca eligió de forma consciente porque está en todas partes, invisible, disfrazada de alimentos normales. Ese es el poder más peligroso del azúcar moderno. No se percibe como exceso hasta que se elimina y el cuerpo muestra lo diferente que puede sentirse sin ella. Durante esos 30 días sin azúcar, la persona de ese ejemplo descubre cosas que nunca habría podido saber de otra forma. Descubre que el cansancio de las tardes no era inevitable, que el sueño entrecortado tenía una causa, que la piel podía verse diferente, que el estómago podía funcionar con menos molestias y que los antojos, que siempre creyó que eran simplemente parte de su personalidad, eran en realidad una respuesta biológica que el cuerpo había aprendido y que también podía desaprender. Esa es la parte más poderosa de este experimento.
No son solo los cambios físicos, es la toma de conciencia, la posibilidad de ver con claridad el impacto de algo que estaba tan integrado en la vida diaria que había dejado de verse. 30 días es tiempo suficiente para que el cuerpo muestre lo que puede hacer cuando no está lidiando con el exceso de azúcar. Y esa información, vivida desde adentro, vale más que cualquier explicación externa. Porque cuando el propio cuerpo muestra la diferencia, ya no hace falta que nadie convenza de nada. Hay también algo que cambia a nivel social cuando se hace este tipo de experimento. Se empieza a mirar las etiquetas de los productos en el supermercado de forma diferente. Se descubre azúcar en lugares completamente inesperados. En el pan de caja, en el yogur que parecía natural, en las salsas, en los embutidos. Esa lectura consciente de los ingredientes transforma la forma de hacer las compras y, con el tiempo, la forma de comer. No como una restricción, sino como una decisión informada. Porque saber lo que hay en lo que se consume es una de las herramientas más poderosas para cuidar la salud a largo plazo. El cuerpo tiene una capacidad de recuperación notable cuando se le dan las condiciones adecuadas. No necesita tratamientos extremos ni cambios imposibles de sostener. A veces necesita simplemente que se le quite una carga que estaba llevando sin que nadie lo hubiera decidido de forma consciente. El azúcar añadida es una de esas cargas, y 30 días sin ella pueden ser suficientes para que el cuerpo muestre con claridad y sin intermediarios lo que es capaz de hacer cuando no tiene que gestionar ese exceso día tras día. Eso es lo que la ciencia ha documentado, y eso es lo que muchas personas descubren cuando se atreven a intentarlo.